esta historia me pertenece. Si quieres un saludo pídelo en la descripción. La ascensión de la oscuridad, prólogo. A las afueras de una enorme ciudad, miraban a dos ejércitos peleando entre ellos, pero uno tenía una clara ventaja sobre el otro. Si nos acercábamos más de cerca, el ejército con menos ventaja, estaba formados por diferentes razas. Estas razas eran comandadas por una sola persona, este era un chico de 25 años, y por el otro lado el ejército conformado por una sola raza, estos eran comandados por un señor de 40 años. Si íbamos más de cerca podríamos ver que los comandantes de cada ejército estaban peleando, pero a la vez hablando. Hijo, ¿por qué te uniste a las escorias de los monstruos? Tú y yo podríamos dominar este mundo, y así poner en todo lo alto a la raza humana, dice el señor dando un corte horizontal. ¿Cómo puedes llamar escoria a las demás razas, siendo que los humanos la esclavizaron y exterminaron a varias de ellas? Ustedes son las escorias y una son mierda de raza, dice el joven, mientras lanza un corte vertical haciendo que los dos ataques colisionen y hagan que chispas salgan disparadas a todas partes, producto por el choque de espadas. Piénsalo bien, hijo, ellos te están controlando, recapacita, juntos dominaremos el mundo entero y así tener a las demás razas en nuestros pies. Dice el señor mientras conjuraba un hechizo. De sus manos extraños símbolos aparecieron, para luego de esos símbolos salieron una enorme esfera de fuego que rápidamente se dirigió a el joven, pero este con un movimiento ágil de espada partió a la mitad la esfera de fuego, haciendo que ésta se desintegre. No, padre, no, me uniré a ti y si es necesario te mataré a ti y a toda la humanidad, para que dejes en paz a todas las demás razas, dice el joven ya enojado, haciendo que su fuerza y su velocidad mejoraran drásticamente. Ya veo, no me dejas opción, dice el señor mientras agarraba su espada con fuerza, y esta extrañamente empezó a brillar de un color azul y rojo. Lo siento, Seiri, pero aquí acabará tu existencia, nunca debí detenerte, espero que ardas en el infierno por tus acciones de matar a varias miles de personas humanas. Corte de la sombra divina. Luego de eso el chico, ahora llamada Seiri, cae al suelo, con una enorme herida en su estómago, aparte de que no tenía un brazo. Maldito seas, padre, dice Seiri mientras se levantaba lentamente. Después de que Seiri se levantara, se va acercando a su padre con espada en mano, pero no pudo llegar muy lejos ya que fue atravesado por una flecha, la cual se clavó en su mierda derecha, haciendo que Seiri caiga en sus rodillas. Ja, ahora sufrirás por matar a tu madre y a tu hermano mayor, espero que te pudras en el infierno, dice el padre de Seiri mientras levantaba su espada. Retira, dice Seiri haciendo que el ejército de las demás razas salieran del campo de batalla, para luego el padre de Seiri clavara su espada en su cabeza, haciendo que Seiri muera. Puff, Seiri. ¿En dónde me encuentro? ¿Qué pasó? Veo todo a mi alrededor y todo estaba de un color negro. Al ponerme de pie veo que me encuentro como en una extraña habitación, solo que sin puertas ni ventanas, por eso estaba todo oscuro. Luego de eso me empieza a doler la cabeza y varios recuerdos me llegan a mí. Bastardo. Grita Seiri mientras empezaba a golpear el suelo varias veces, haciendo que se agriete. ¿Cómo pudo ganarme ese malnacido de mi madre? No me lo perdonaré, me vengaré, dice Seiri muy enfurecido. Después de eso, varias horas, días, semanas, meses o incluso años pasaron ahí adentro, ya que no había noción del tiempo ahí, no se filtraba ninguna luz para ver si era día o noche, aparte de que Seiri se la pasaba durmiendo y entrenando y meditando un poco, por extrañas razones que él desconoce no sentía hambre todo el tiempo que estuvo ahí. En este momento, Seiri estaba haciendo algunas flexiones, cuando de repente, una parte de la habitación, sala o donde quiera que estuviera Seiri se iluminó, para luego del techo de donde se encontraban apareció un hombre de 50 años aproximadamente. Oh, miren nada más quién está aquí, si es el asesino de humano, ese tal Seiri, dice la persona misteriosa. ¿Quién eres? Dice Seiri mientras se ponía en pose de combate. Ja, una basura como tú no puedes saber mi nombre, pero haré una excepción contigo, dice la persona misteriosa. Mi nombre es Dios, dice el ahora reconocido como Dios, y yo seré tu perdición, dice este mismo. ¿Cómo que mi perdición? ¿De qué hablas? Dice Seiri confundido. Has causado mucho mal en este mundo, así que te dejaré en el vacío eterno, pero como soy buena persona te dejaré ir a una parte del cielo como un esclavo, dice Dios mientras se empieza a reír. ¿Cómo que hacer el mal? Esos humanos son los que hacen el mal, matan a las
demás razas, las violan, incluso las hacen sus esclavas, aparte de no tener ni una mísera compasión con los demás, dice Siri enojado. A mí no me importa eso, yo solo creé a los humanos, los demás por mí se pueden morir, ellos ya estaban cuando creé a los humanos, y si se exterminan los demás para mí mejor, así solo quedarán ellos solo, dice Dios mientras no paraba de reír. Mal nacido, dice Seiri mientras se lanza contra Dios, pero este con un chasquido de su mano hace que 10 personas salgan de quién sabe dónde y estos retuvieron a Seiri, y lo estamparon contra el suelo. Bastardo, dice Seiri mientras se empezaba a levantar y una aura de color negra lo empieza a rodear, para luego atravesar a unas de las personas que los retuvieron. Después de eso, se lanzó contra 2 más empezando un combate, pero Seiri tenía la ventaja, así matando a estos 2, luego de eso fija su mirada hacia Dios, este parecía un poco desconcertado pero se empieza a reír nuevamente, y de sus manos salen 4 cadenas las cuales atrapan a Seiri y lo estampan contra la pared. Desgraciado, te haré pagar por esto, dice Seiri más enojado, haciendo que el aura aumente de tamaño. Dios, ya cansado de eso, saca más cadenas de sus manos, pero estas atraviesen a Seiri de sus pies y de sus manos, así dejándolo inmóvil. ¿Sabes? Te iba a dejar en el cielo como esclavo, pero ahora cambia de parecer e irás al limbo, en donde todas las almas viajan sin ningún rumbo y sufren para siempre, dice Dios mientras creaba un extraño vórtice. Mal nacido, juro que me vengaré matar a uno por una a tus humanos y tú estarás en esos muertos, dice Seiri mientras es tragado por el vórtice, para luego cerrarse y las cadenas volver a las manos de Dios. Limbo. En un extraño lugar gris, en donde personas del mismo color pasaban caminando con la mirada perdida. Se abre un vórtice el cual escupe en un chico muy mal herido. Pof. Ese maldito Dios, dice Seiri mientras se levanta del piso y una extraña sensación en todo el cuerpo se hace presente. ¿Qué es eso?, dice Seiri mientras empezaba a ver su cuerpo, y se empezaba a recuperar rápidamente de las heridas hechas por Dios. Narrador. Luego de eso Seiri se levanta completamente del piso, y empieza a caminar a un lugar desconocido. El camino era muy raro, ya que el piso de donde estaba Seiri era un lugar grisáceo, no había ninguna salida o entrada, era como un cuarto muy pero muy grande, habían como tipos de habitaciones en el cual, habían algunas cosas, como algunas camas y aparatos de ejercicio, pero nadie los utilizaba. Las personas solo miraban al suelo de ese lugar, algunas eran más grises que otras. Las personas más grises iban más lento que las otras, había una de esas personas caer al suelo, para luego empezar a desaparecer en cenizas. Al ver a esa persona desaparecer, Seiri se quedó en shock, se quedó pensando qué pasaría si se quedara ahí por todo el tiempo, y si él tendría el mismo destino que el que desapareció en cenizas. Luego de que eso pasara, Seiri se pone de pie ya que estaba en el piso y con la mirada perdida empieza a caminar. 5 años después. Narrador. En estos 5 años que ha pasado Seiri en el limbo, ha hecho diversas cosas las cuales han traído un gran alivio para él. Lo primero que nada es que hay un pequeño agujero de gusano el cual es utilizado para transportar a almas del mundo humano a el limbo, pero hay un pequeño problema y ese es que hay varias personas de alas blancas resguardando la zona. También hay una cosa la cual trae nervioso a Seiri, y es que cada vez se va volviendo más gris, haciendo que piense que ya llega su hora, pero no se rinde y ha estado entrenando en el limbo, haciendo que se vuelva cada vez más fuerte. 2 días después. Puff Seiri. Me encontraba caminando por el vasto lugar en donde me encontraba, pero de pronto una extraña sensación se apodera de mi cuerpo, haciendo que empiece a ver borros. Esta sensación ya lleva 2 años apoderándose de mí, a veces caigo inconsciente por sentir una enorme sed de sangre y una hambre inmensa. Pero esta vez era diferente, la sensación no paraba de estar por todo mi cuerpo, hasta que llegó a mi cabeza. Solté un enorme grito, no más bien era un rugido, por mi mente pasaba cada una de las muertes de las razas, por las manos de los humanos, sentía un enorme odio hacia ellos, sentía aquella sensación de poder hacer cualquier cosa que quisiera. De pronto todo el lugar en donde estaba se volvió negro, y pude ver una silueta del mismo color, solo que al voltear lo que se supondría que era su cara, me sentí identificado con él, sus ojos de color rojo, expresaban la ira y la sed de sangre que tenía por los humanos. Lo cual a mí no me intimidaba ya que yo igual tenía esa mirada.
Después de unos minutos mirándonos fijamente, la silueta oscura empezó a caminar hacia mí. No sentía temor ni nada, el ser tocó mi frente, haciendo que pueda ver lo que estaba pasando en la tierra. Los repulsivos humanos estaban violando a una pequeña kitsune, en los pies de los humanos ya hacia una kitsune mayor. Esta tenía 4 colas en su espalda, y los desagradables humanos la empezaron a violar a ella y a su hija. Me dio repulsión solo ver cómo los humanos abusaban de una niña y de un cadáver. La sed de sangre que tenía por ellos y mi odio aumentaba, hasta que la sombra nuevamente me vuelve a mirar, pero ahora algo extraño pasa. Creo que he escogido al candidato perfecto, para que traiga a la desesperación a los humanos, como hace 500.000 años, dice la sombra, mientras sus ojos resplandecían de ese toque rojo. ¿Quién eres?, dice Seiri, mientras se tocaba los ojos. Yo, ¿quién soy? Me conocen como el vacío, la muerte, la desesperación o más bien el odio y la oscuridad, dice la sombra mientras formaba una sonrisa en su cara y dientes a formas de colmillos se hacían notar. ¿Qué quieres de mí?, dice Seiri mientras se ponía de pie y miraba fijamente a la sombra. Eso es fácil, quiero que sea mu sucesor al trono y puedas vengarte de lo que te hicieron los humanos. Yo ya estoy viejo para eso, dice la sombra mientras estiraba la mano. Ja, eso es muy bueno, dice Seiri mientras estiraba su mano, haciendo que los dos se den un apronto de manos. Espero que hagas bien tu trabajo, y puedas destruir a los humanos e incluso a ese estúpido dios, dice la sombra mientras tocaba la frente nuevamente de Seiri. No te preocupes, lo cumpliré, dice Seiri mientras empieza a sufrir una transformación bestial. Sus ojos se volvían de un color rojizo, sus dientes decaían y de los agujeros que dejaron estos grandes colmillos salían, y por último todo su cuerpo empezó a soltar un vapor color negro y rojo, para luego ver el cuerpo de Seiri cambiado. Ahora era más músculo, aparte de en vez de tener uñas tenía unas garras que podrían cortar cualquier cosa, aparte de que su pelo creció hasta llegarle a su cuello. Luego de eso, Seiri abre su boca y de ella sus colmillos se asoman así dejando una vista de ellos. Después de que Seiri abriera su boca este se empezó a reír maníacamente. Unos minutos después en la cabeza de Seiri, llevan miles de recuerdos sobre las cosas que ha hecho la sombra y era muy estupendo. Este mataba a diestra y siniestra a los humanos, dejando solo a su paso muerte y destrucción. Eran recuerdo que a Seiri le encantaba ver, más cuando los humanos ponían la cara de terror, hacía que Seiri se excitara de una manera inimaginable. Pero hubo un recuerdo que a Seiri le hizo reír mucho, ese recuerdo era cuando la sombra empezó a hacer una masacre contra los humanos. Estos estaban a punto de extinguirse, pero el que se hacía llamar Dios apareció, pero la sombra la humilló frente a los humanos. Al ver la cara de estos que de confianza pasó a terror en unos solos segundos no tienen precio. Luego de unos minutos de ver varios recuerdos, estos por fin paran. Al ver nuevamente a mi alrededor, me encontraba nuevamente en el limbo. 3 años después. En estos 3 años, Seiri estuvo entrenando sus nuevos poderes, los cuales lo obtuvo al fusionarse con la sombra. Algunos de sus poderes que tenía eran los siguientes: manipular la oscuridad, y poder controlar a sus enemigos, aparte de lavarles la mente, haciendo que lo obedezcan. Creación de cadenas de oscuridad. Crea unas enormes cadenas de su espalda, las cuales pueden atravesar y atrapar cualquier cosa, aparte de robarle su poder al enemigo al ser atrapado o atravesado. Manipulación del cuerpo. Le permite controlar su cuerpo a su antojo, puede hacer más grande su cuerpo o más pequeño. Alas de oscuridad. Esto le permite crear alas de oscuridad con las cuales puede volar, aparte de ser extremadamente filosas. Antimaldición. Le permite ser inmune a cualquier tipo de maldiciones. Anticontrol. Le impide ser controlado por las personas. Estas eran algunos de sus poderes y habilidades, tenía más pero por el momento no las sabía controlar perfectamente. Seiri estaba meditando, hasta que de un momento a otro se levanta y abre sus ojos, así dejando ver esto que eran de un color rojo como la sangre. En esa mirada solo había odio y oscuridad. Luego de eso, Seiri va caminando a un pequeño lugar en donde estaba su camisa y una pequeña espada, que Seiri había creado con su oscuridad, para luego de estar enfrente de sus cosas, se pone su camisa, y después pone su espada en su espalda. Narrador. Siguiendo a Seiri, este iba con dirección a el agujero de gusano, este estaba resguardado por 25 seres de alas, el cual Seiri por los recuerdos de la sombra, estos se llamaban ángeles. Al Seiri estar enfrente de estos, los ángeles empezaron a crear varias lanzas
lanzas de luz, las cuales empezaron a lanzar contra Seiri, pero este no les hacía caso y su oscuridad se tragaba las lanzas, haciendo que los ángeles se pongan nervioso, pero Seiri los ignoraba completamente. Hasta que un ángel se lanzó contra Seiri, él sentenció la vida de él mismo y la de sus amigos. Seiri con una brutalidad, sacó sus cadenas de su espalda y atravesó varias veces al ángel, dejándolo como un alfiletero humano. Luego de que matara al ángel que lo atacó, quedó mirando a los demás ángeles, y Seiri con paso lento, empezó a caminar hacia ellos. Los ángeles no se podían mover, hasta que cada uno de ellos cayeron muertos, a manos de Seiri, para luego cruzar el agujero de gusano. Fin de prólogo.